de cómo veías el rebote que se ha producido hoy después del dato de inflación. El inversor puede decir, se ha acabado el problema. Cuando llegue la recesión, es otra etapa, es como la segunda parte de la película, ¿no? Y esa hay que ponerla en precio, porque no la hemos puesto en precio. Que le tenemos por aquí. Pablo Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo otra vez? Claro que sí, claro que sí. Oye, puntualidad germánica, ¿eh? Casi. Esto se agradece siempre, tener Yo aquí... soy, yo soy un obsesionado de la puntualidad. Yo lo llevo fatal, llegar tarde, yo prefiero estar media hora antes y estar leyendo, siempre te puedes llevar algo para ver noticias o para leerte un libro. Yo prefiero esperar, que no que me esperen. Yo también, ella, mira, por aquí también Chris, que es mi mujer, además de moderadora del canal, siempre lo dice, ya somos dos y tres, ¿no? A mí tampoco me gusta ser impuntual, aunque a veces, bueno, se te pueda ir, ¿no? Algún día. Bien. Dicho esto un poco, por poner en contexto, que hemos hablado antes de debate cripto y de todo esto, por ligar lo que estaban comentando y lo que hemos charlado durante este tiempo, preguntarte tu opinión de ¿cómo has visto las últimas turbulencias del mercado cripto? ¿Te parece que se está produciendo ya esa limpia que se estaba esperando, ¿no? Después de lo que vimos en Terra y ahora con esto de FTX. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo soy de la opinión, como ya he expresado muchas veces, que el 80 o el 85% de las criptomonedas que hay ahora mismo no van a existir dentro de unos años, ¿no? Eh, Siempre digo lo mismo, detrás de una criptomoneda hay un proyecto y si ese proyecto no es viable o no es rentable, pues lo que acompaña al proyecto muere. Por tanto, soy escéptico con la mayoría de las criptos y soy creyente con el modelo en sí. Es como decir, en los años 90 me creo que Internet nos va a cambiar la vida, pero no me creo que las compañías que lideraban en los 90 sean las ganadoras de este nuevo entorno, ¿no? De hecho, no fueron, quitando algunas, siempre hay alguna, Microsoft sí fue, ¿no? Pero el resto, algunas siguen estando ahí, como pasa con Cisco, como pasa con American Online, y dices, ya, pero ¿qué son? O Yahoo, dices, son un sueño respecto a lo que fueron. Antes eran los fan stocks de la época, y mira tú en qué han quedado, ¿no? Y muchas desaparecieron. Entonces yo creo que yo soy un firme creyente de Web 3.0, del metaverso, de que nos va a cambiar la forma en que viajamos, nos comunicamos, nos relacionamos, igual que nos ha cambiado ya Internet, pues la vida y ya nos interrelacionamos de forma radicalmente distinta hace 2 décadas. Eso me lo creo y que va a haber criptos que van a valer mucho también me lo creo. Saber si son algunas de las que ya tenemos, bueno, pues yo tengo confianza, por ejemplo, en Bitcoin y en Ethereum, ¿no? Em, en el resto, pues tengo mucha menos confianza. Y desconozco muchas, la mayoría las desconozco, ¿no? No sé qué hay detrás de ellas. Pero por concepto, creo que es lo que va a ocurrir. Entonces, decir si se ha producido la capitulación, hombre, hay muchas que han caído un 90%, ¿no? Desde máximos. Si no crees que eso es una capitulación, pues no sé qué esperas. Pero, pero puede quedar algo más, sí, yo creo que sí. Ahora estamos entrando en ese entorno de incertidumbre, de falta de confianza. Es un mercado menos regulado, es un mercado más oscuro, más opaco. Saber realmente lo que pasa es difícil, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, ha explotado el problema, ya no tienes capacidad de reacción, como la gente que se haya quedado enganchada, ¿no? En Alameda o en FTX o anteriormente en Luna. Y dices, bueno, pues son situaciones que son muy complicadas. Yo creo que va a haber más de estas, evidentemente. Pero sí diría que hemos visto a lo mejor unas 3/4 partes del problema ya pinchar, ¿no? Y que lo que nos queda es una última capitulación que se lleve por delante muchos negocios, muchas criptos y que ponga a tiro de piedra pues aquellas que uno considera que son buenas y si acierta pues es un punto de entrada buenísimo. ¿Quién nos iba a decir a lo mejor hace un año y medio que tal vez era una opción poder comprar Bitcoin a 10.000 otra vez, ¿no? Hubiese parecido totalmente Un chollo absurdo casi, y a lo sí. mejor ocurre. Y habría parecido un chollo, sí. Fíjate, antes en el programa, yo decía, claro, es que si te fijas en la correlación de Bitcoin con la masa monetaria, va muy de la mano y la Fed está drenando liquidez de manera constante. Ahora vamos a ir con la parte macroeconómica y tal, pero claro, es que tiene mucha vinculación con lo que está pasando en el entorno macroeconómico, el comportamiento del Bitcoin y cómo arrastra el resto de las cripto, porque al final es el activo de referencia dentro de ese mercado, ¿no? Eh,
Pero claro, con esto que dices y la comparativa con el año 2000, que me parece muy acertada, y es verdad que funcionan como startups, y lo hemos comentado antes en el programa, claro, ¿te parece que es un mercado que va a comportarse de manera similar a lo que se vio en el año 2000? Y también me preguntaba antes, Pablo, si, ¿qué experiencias tuviste tú en esos años operando y cómo fue vivir aquello de la burbuja.com? Y aprovecho a preguntártelo con esta pregunta también. Pues estábamos en una situación que tiene cierta semejanza, ¿no? Intuías que algo gordo estaba ocurriendo y que iba a haber cambios estructurales, pero éramos incapaces de soñar con lo que tendríamos hoy. Yo creo que si alguien en el año 2000 me hubiese dicho lo que íbamos a poder hacer con un móvil hoy en la mano, le habría mandado a freír monas, le habría dicho es imposible, es materialmente imposible. En aquella época los móviles, la pantalla digital que tenían era para ver el número, para entendernos, ¿no? O sea, no tenía más. Y dices, bueno, había dispositivos avanzados ya cuando empiezan los 2000, como Nokia, que empieza a sacar ya terminales con teclado QWERTY, que en un momento dado puedes verlo en horizontal, que tiene juegos. Digo, sí, es verdad, Nokia era el Apple hace 8 años, era como la revolución, ¿no? Estaba por encima completamente de la competencia. Y mira Nokia, ¿no? ¿Dónde está ahora? Y de hecho, el que ha explotado la tecnología de Internet no ha sido Nokia, han sido otros. Entonces, sí, intuíamos que había un cambio enorme, pero no éramos capaces de tener la imaginación, al menos yo no tenía la imaginación suficientemente desarrollada para pensar eh, que cambiaría la forma de consumir, que cambiaría la forma de conectarnos, la forma de interactuar. Yo ahora veo a mis hijos y no pagan ya, por ejemplo, con dinero físico, lo llevan todo en el móvil, ya les parece hasta arcaico lo de la tarjeta de crédito casi, ¿no? A los más jóvenes y dices, jo, es increíble. Mi padre con 90 años le cuesta comprar por internet porque todavía está anclado un poco en, oye, es seguro, tal. O sea, tú fíjate cómo cambia según la mentalidad de si son jóvenes o son adultos. Yo, yo creo que cuando viví aquel momento, también manteníamos el mantra de esto no puede, o sea, Yahoo era Yahoo, Yahoo era Google en aquella época, ¿no? Mm. Era como, vas a buscar algo, yahoo.es o yahoo.com, ¿no? Y si alguien te decía, Yahoo podría hundirse y caer un 80%, bueno, casi le pegabas, ¿no? Decías, pero tú estás tonto, ¿o qué? O sea, eh, y pasa. Y pasa, y ha pasado con Facebook, que si hace un año y medio le hubieses dicho a alguien va a bajar casi un 80% en menos de un año, casi te tiran piedras, ¿no? Porque todo el mundo estaba como loco comprando los fangs en 2020 y 2021. Eh, que Netflix podía ser un negocio que se hundiese más de un 70% tampoco parecía razonable en aquel momento, ¿no? Y pasa, y dices, y que Tesla valga menos de la mitad de lo que valía en el pico, ya está ocurriendo. Que pudiese valer un 80, un 90% menos de lo que valía, sí, claro que es factible. ¿Cómo vas a pagar por una compañía de automóviles la misma cantidad o cómo puedes valorar en market cap la misma cantidad que toda la industria de la automoción del mundo? Es tan absurdo, pero tienes que convivir con esos absurdos. No vale con decir esto es ridículo. Dices, sí, bueno, tienes que ponerle patas, tienes que decir dónde vendes, tienes que decidir cuál es el catalizador que hace que la gente se dé cuenta. Eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, paralelismos hay muchos. Creo que los FANG stocks van a ser los líderes de la recuperación de las bolsas después de que veamos los mínimos tal vez el año próximo cuando acabe la recesión. No creo que van a ser las FANG stocks las que vayan a liderar la recuperación. Podría ser que alguna sí, puede ser que alguna, pero no van a ser los FANG stocks como a bloque como pasaba antes, no lo creo. Ya se ha quemado esa etapa, ahora habrá otra etapa distinta. Entonces, yo lo que he aprendido de 2001 y 2002 es a que todo es posible, ¿no? Es una lección durísima porque la aprendes con sangre, como digo yo. Todo aquello que dices, esto no puede ocurrir, te lo van quitando a golpes, ¿no? A bofetadas. Y dices que no puede ocurrir qué, y otra bofetada, y Cierto, otra, y sí, sí. otra. Y al final llega un momento en que aprendes y dices, vale, ya no vuelvo a decir esto no puede pasar. Ya sé que todo es factible. Puede ser que una compañía que pierda dinero multiplique por 3000% su valoración porque una panda de zumbaos decidan comprarla. Ya lo he visto. Puede ser que el petróleo cotice negativo. Ya lo he visto. Puede ser que pasemos de bajar a subir tipos en cuestión de una reunión. Ya lo hemos visto. Puede ser que en la mayor recesión del mundo en el último siglo las bolsas acaben en máximos históricos. 2020, ya lo has visto. Es decir,
eh, aprende de lo que tienes delante, porque la historia te permite buscar ese traje para no cometer grandes errores. Puedes perder dinero, todos perdemos dinero en muchas inversiones que hacemos, pero no acabar con tu cuenta, no acabar con tu inversión, tu patrimonio, ¿no? Puedes perder un porcentaje, pero desde luego no vas a perder el 100% o el 90% de lo que llevas acumulado. Y es que muy acertado lo que dices de ¿van a liderar las FANG el siguiente ciclo alcista? El otro día veía un gráfico de no me acuerdo qué banco de inversión de su equipo de research y se veía quiénes lideraban los rallies alcistas en las últimas décadas, ¿no? Y por ejemplo, ya incluso por regiones, ¿no? Que hubo un tiempo en el que las acciones japonesas todo el mundo las tenía, ¿no? También. Y claro, ahora dices, es que a lo mejor Estados Unidos tampoco es el principal mercado y empieza a serlo China, no lo sabemos. Hay que ir viendo por dónde evoluciona todo esto. Y un poco por ligarlo con la macro de ahora, y me estaban preguntando de cómo veías el rebote que se ha producido hoy después del dato de inflación, que lo tenemos ahí en el rótulo lo que hemos tenido hoy. Primero, ¿qué te parece el dato de inflación? ¿Te ha sorprendido? Porque es verdad que se estaba esperando una relajación al 8% en tasa interanual. Sobre todo yo creo que la subyacente es la que más ha sorprendido. Esto es una valoración que yo hago. Creo que ese 0,3% de un mes a otro ha sido clave, yo creo, para que los mercados también se lo tomen de manera eufórica. Pero ¿te parece un exceso de euforia, viendo en el punto en el que estamos también? Porque no deja de ser 7,7%, muchas subidas de tipos de interés de la Fed, se esperan más subidas, es decir, la economía se sigue apretando, ¿no? Sí, yo creo que hay que dividir un poco la pregunta como en tres bloques, ¿no? Yo hace ya meses dije, de hecho lo escribí en un artículo, o sea, está allí en la prensa, ¿no? Yo dije, para final de año dejaremos de hablar de inflación y hablaremos de recesión. O sea, la inflación pasará a un segundo plano porque estará ya remitiendo, estará volviendo a unas cotas más bajas y el tema de conversación es cuándo empieza la recesión y cómo de profunda va a ser la recesión. Eh, ¿Por qué va a bajar la inflación? Digo, porque la calculas año contra año. Porque este dato que estamos hablando del 7,7 o del 6,3 son datos en los que comparas el mes actual con el mes de hace un año. Y el mes de hace un año cada vez tenías una inflación más alta, con lo cual el punto de partida es más elevado, por tanto la variación interanual va a bajar. Este cajón que va a bajar. Dices, vale, estadísticamente vamos a tener la sensación de que cada vez estamos menos mal. Lo que ocurre es que la gente tiene que entender que también se les vende muy mal la información, que no tengas una inflación del 8,2 sino del 7,7 o más tarde del 7,5 y luego del 7 y luego del 6,5, quiere decir que cada vez eres más pobre a un ritmo más lento. Es decir, la depreciación de la capacidad adquisitiva de tu dinero sigue siendo cada vez peor, pero ya no crece, ese deterioro no va en aumento, sino que va en disminución. Es lo que llamamos el concepto de aceleración. Antes ibas a 100 por hora, ahora vas a 60 por hora. ¿En qué dirección? ¿Vas hacia adelante o hacia atrás? Digo, no, no vas hacia adelante, claro. Que nadie piense que porque la inflación baje al 4% vas marcha atrás. No, no, tú sigues yendo hacia adelante. Por tanto, hacia adelante significa mi dinero cada vez compra menos cosas. Ese factor, entender ese concepto, te ayuda a entender que para el consumidor sigue habiendo un problema enorme. Y es que, se deprecia su capacidad de consumo y por tanto va a impactar en términos de crecimiento. Y luego, por otro lado, bajas la velocidad a la que suben los tipos de interés, pero sigue subiéndolos. Powell lo ha dicho claramente, necesito varios meses de tendencia a la baja para decidir que ya ha llegado el momento de frenar. Y no voy a bajarlos, simplemente los voy a mantener. Con lo cual, tienes un primer mes que es un buen paso. Imagínate que en diciembre tienes otro mes con datos más débiles y en enero otro mes. Digo, genial. Para diciembre tienes los tipos al 4,5. Probablemente para el primer trimestre del año que viene tienes los tipos muy cerca del 5, si no en el 5. Y ahí es muy razonable que si ya llevan 3 meses con inflaciones remitiendo, Powell diga, pues ahora me voy a esperar, ya están los tipos al 5, voy a ver si hace falta una última subida de 0,25 o ya no. Dices, vale, ha cumplido justo con lo que te ha dicho. Ahora, mantén los tipos al 5 durante un tiempo, porque ha dicho, no voy a cometer el error que se cometió en los 70 de bajar las tasas de interés mientras no tenga controlada la inflación. La inflación no está controlada en el 5 ni en el 4, la inflación está controlada en el 2, por debajo del 2%, con lo cual échale meses con el coste restrictivo de lo que es financiarse al 5%. Y luego de lo que nadie habla,
el sustento realmente de los mercados no fue la bajada de tasas. La bajada de tasas de interés en 2008 del 5,25 al 0% fue un paso enorme, pero luego llegó realmente la bomba de relojería, que fue el El QE1, QE. el QE2, el QE3, el QE4 encubierto con letras del Tesoro y el QE ilimitado. 9 trillones de deuda en el balance de la Fed y otro tanto en el del Banco Central Europeo, en el Banco de Inglaterra, en el Banco de Japón, etcétera, etcétera. Eso fue lo que se usó para controlar precisamente algo que era: necesito seguir estimulando a la economía y a los inversores. Eso te lo están retirando y van a querer seguir retirándolo. Con lo cual puede pasarte que las subidas de tasas de interés se vayan ralentizando a partir de ahora a un ritmo menor, y a cambio lo que tengas es un incremento en la tasa a la cual reducen el balance, que todavía no va ni muchísimo menos a esos 95.000 millones mensuales. El efecto neto es que sigues teniendo una gran restricción monetaria. Entonces, ese es el criterio que me lleva a mí a pensar que se abre una ventana muy interesante y muy engañosa, y es: parece que la inflación ya ha hecho pico, empieza a remitir. En Europa tardaremos unos 3 meses respecto a Estados Unidos, todo lo estamos viendo con 3 meses más o menos de decalaje, y a partir de aquí empieza a contar con que suben menos las tasas, las bolsas lo celebran porque no se ha visto el impacto en crecimiento económico todavía. Y esa ventana en la que tú tienes menor dolor por las subidas de tasas y no tienes todavía el dolor de la desaceleración económica, es lo que el inversor puede decir: se ha acabado el problema. Cuando llegue la recesión, probablemente digas: uff, los resultados empresariales, el riesgo de que haya algún problema de crédito, el impacto que tiene la reducción del balance de los bancos centrales en la liquidez de los mercados. Es otra etapa, es como la segunda parte de la película, ¿no? Y esa hay que ponerla en precio, porque no la hemos puesto en precio. Entonces, creo que hay que tener esa mentalidad, ¿no? Y si se abre esa ventana positiva en el comportamiento de la renta variable, en los bonos, en algunas materias primas en contra del dólar, creo que son momentos súper interesantes para posicionarte momentáneamente y jugar esa idea, y luego no perder de vista que volveremos probablemente al entorno que teníamos hasta hace una semana. Yo al menos es como lo estoy viviendo. Sí, además que comparto bastante, y un apunte con lo que decías antes, que estoy de acuerdo para un poco fomentar la parte de la educación financiera, que no vemos la realidad, y estoy de acuerdo con el incremento de los precios. En Estados Unidos se han incrementado los precios desde septiembre a octubre. Esto hay que ponerlo en contexto. Lo que pasa es que se ha desacelerado con respecto a de dónde venimos el año pasado. Entonces, ese promedio, que es la tasa interanual de inflación, lo que hace es que se reduzca en términos porcentuales. Pero fíjate, Pablo, que Bespoke Investment, que me gusta mucho seguirlos, los modelos que hacen, por ejemplo, si tuviéramos una tasa de inflación mes a mes como la que hemos tenido en este mes de octubre, llegaríamos a un 5%, que sigue siendo una inflación muy alta, en el mes de mayo, el mes de abril-mayo. Es decir, que tampoco va a haber una relajación dentro de la tasa interanual de inflación súper abrupta, aunque sí que la va a haber. También por cómo está calculada la inflación, ¿no? Por ejemplo, lo que pesa la vivienda, la subyacente, y cómo está calculada la vivienda, que ya sí que hay deflación en muchas ciudades, descenso de precios directamente, ¿no? Ujú. No hace que relaje tanto, ¿no? No, Aunque tienes haya... además, Sí, perdona que te interrumpa, tienes un sí, sí, sí. factor que es muy interesante en este dato, y es que el factor individual que más ha contribuido, teniendo en cuenta lo que pesan cada uno de ellos en el dato que se ha publicado hoy, es el tema de coches usados y nuevos. Sí, sí. Hemos visto esa campana de Gauss brutal, ¿no? Esa subida vertical y luego el desplome en el precio de los coches en Estados Unidos. Ya han Y llegado a electricidad los precios también. pre. Electricidad también. Ha habido un descenso importante en la electricidad. Y luego te queda la parte de healthcare, todo lo que es seguros médicos. Esos son tres componentes que son muy volátiles. El de los coches ya ha vuelto a precios pre-COVID, con lo cual ya no debes esperar más mejora, ya se ha hecho el ajuste. Los otros son súper volátiles porque depende del precio de la energía, y el otro es un tema relacionado con los seguros médicos. Eh, Esos factores no son tendenciales, es a lo que me refiero, con lo cual el próximo dato habrá que ver qué pasa. Y luego tienes ese otro componente, como tú dices, que es el shelter, ¿no? Que al final va computando pues lo que no se ha ido computando hasta ahora, que es el incremento del precio de la vivienda, el incremento del coste del alquiler, y que actúa como una media de largo plazo, ¿no? Y que va sumando
de forma paulatina. Am, yo, yo siempre pongo un ejemplo mucha de la gente a lo mejor lo entiende así mejor, ¿no? Digo, es que tú ya te has tomado la cicuta, lo que pasa es que no lo sabes porque tardan en actuar unos meses, ¿no? Es decir, que cuando mucha gente me dice, no, porque claro, como la inflación ahora empieza a remitir, entonces los tipos, digo que no, que no, que no, que es que ya la subida que ha habido ya está herido de muerte. Lo que pasa es que no lo sabes. Si me dijeses que en los próximos 3 meses los tipos vuelven al cero, me entrarían más dudas. Si me dices que los tipos, tal y como plantean los bancos centrales, hasta que la inflación no caiga por debajo del 2, no van a bajar, que es lo que han dicho que van a hacer, te digo, estás herido de muerte. Sí. Porque ya has subido 400, porque en diciembre tienes 450 puntos básicos por encima de cómo estabas en marzo. Y eso va a tener un efecto demoledor, en mi opinión, en la economía. Lo que pasa es que lo hemos hecho tan rápido que no se ha notado, no se ha trasladado Precisamente. todavía el daño. Precisamente como ha sido muy rápido, es que los efectos tienen que salir por algún lado, van a tener que salir el próximo año. Yo estoy de acuerdo con ese análisis que haces, ¿no? Y cuando hablamos de mercados, ¿no? Y de cotización de los índices, que también me lo estaban preguntando por aquí ahora, relacionado con todo este espacio macro que tenemos y toda esta euforia que estamos viendo hoy rebotando el SP500, lo veo en tiempo real, un 4,10%, que es una barbaridad, sobre todo viendo lo que vimos estas últimas jornadas. Claro. A mí me río porque me hace gracia, ¿no? Porque luego sale la Fed o sale algún miembro halcón, venga, habla y di que todavía puede haber una recesión el año que viene y cuando llega a los 4.000 es matemático, ¿no? Sacan algún halcón a hablar y para abajo, ¿no? Claro, ¿por dónde ves el techo tú, tanto en el plano técnico, que yo creo que coincide incluso lo técnico con lo fundamental aquí, ¿no? Porque 4.100 es la parte del canal según baja, ¿no? De la línea de tendencia, que es donde ve Mike Wilson de Morgan Stanley el techo, y es de los más alcistas, dice que va a haber rally de final de año hasta los 4.100 y lateralizando por ahí. Pero luego lo fundamental, ¿no? Que también coincide con todo esto de que pueda haber ese espacio rebote a final de año. ¿Tú lo ves así? ¿Ves un rally de final de año, 4.000, 4.100, 4.300 hablan algunos también? Sí, mira, yo tengo como dos zonas, ¿no? Yo soy de la opinión de que lo primero que tiene que conseguir hacer el SP tiene que romper la cota entre 3.900 y 3.950. Si lo hace, entonces sí veo esa opción de extender la ganancia hacia cotas de 4.100. Pero no tengo la garantía. O sea, por un lado pienso, sí, sí, es verdad, si rompiese esa cota creo que el aspecto es bueno, pero no descarto que no la rompa. Es decir, hace mucho tiempo que aprendí a intentar de alguna manera no obsesionarme con los objetivos que me marco en un momento dado, porque si no te quedas anclado en tu idea y es como que no das tu brazo a torcer nunca, ¿no? Y a veces es contraproducente porque pierdes dinamismo, pierdes flexibilidad. Y dices, bueno, ¿cómo lo gestiono? Digo, bueno, abro escenarios con catalizadores y entonces yo digo, vale, el mercado tiene un suelo en tal nivel, tiene un techo aquí, la situación macro ha mejorado o no ha mejorado. Intento juntar ese escenario y decir, vale, si pasa de aquí, la percepción de los inversores va a ser de mayor optimismo y lo van a llevar hasta el siguiente escalón, ¿no? Y como no veo un accidente macro entre medias, pues eso encaja. Claro. Si no rompe esta zona, seguimos en un rango lateral y tenemos que vigilar la parte de abajo. ¿Qué podría hacerlo rotar hacia abajo? No mensajes macro, hemos visto una inflación mejor, no hay un problema desde el punto de vista de crecimiento que se vaya a ver todavía hasta 2023, con lo cual me voy a otro tipo de escenarios. Digo, ¿qué podría provocar la caída del SP? Digo, vaya, que haya un problemón en cadena en el mundo cripto y empiecen a saltar margin calls y eso haga que los que están metidos, que hay un montón de compañías, entre otros BlackRock, por ejemplo, o sea, compañías que todo el mundo conozca, Sequoia, que se vean afectados y acaben vendiendo activos mucho más líquidos para generar una liquidez que les permita enfrentarse a ese margin call. Algo parecido a lo que vivimos con los planes de pensiones en Reino Unido. Digo, vale, entonces podrías tener ventas en la bolsa para cubrir peticiones de colateral que te vienen de un mercado ultra volátil donde la gente está pilladísima cuando ha pasado este escándalo. Digo, bueno, pues ese puede ser un argumento de una rotación hacia la parte de abajo sin romper los 3.950. Intento jugar un poco ese tipo de escenarios y luego cuando se produce la ruptura,
no tener problema en cambiar y decir, bueno, pues ahora abrimos un recorrido adicional de este estilo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el oro me encanta a largo plazo, ¿vale? Es un ejemplo tal vez que ayuda más que con la bolsa. Y dices, vale, y cuando después de hacer máximos históricos este año, comienza a caer con fuerza en un canal descendente, digo, sí, prácticamente una copia del euro dólar. Y dices, vale, sigues vendiendo la idea del el oro es lo mejor, digo, no, en el corto plazo yo todos los lunes hago visión de mercado, ¿no? Y entonces digo, no, hay que estar negativo, hay que estar negativo, hay que estar negativo. ¿Por qué? Digo, pues porque ha perdido un soporte importante, porque está la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Otra cosa es que a largo plazo me guste mucho, pero ahora mismo creo que va a bajar más. ¿Cuándo cambias de opinión? Yo empecé a cambiar de opinión cuando el euro dólar rompió el canal bajista. Dije, con la correlación que tienes un argumento. El oro ha tardado varios días en romper, ¿no? Y dices, tienes un argumento de mucho peso. Entonces, en lugar de intentar defender a capa y espada la idea, lo que tienes que hacer es decir, bueno, ¿a partir de qué punto te vuelves a reenganchar pensando que esto es una gran oportunidad de inversión para jugarla ya, no a 10 años vista? Y haces ese ejercicio y hay veces que te cambias de posición y luego el mercado te pega un revolcón y tienes que volver a cambiar de opinión. Pero es que yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando explicas el por qué tomas tus decisiones, yo no tengo ningún problema en decir, pues esto no ha funcionado y vuelvo al escenario que tenía antes, ¿no? Porque nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe a ciencia cierta. Mira las casas de inversión, mira los Goldman Sachs, tú sabes el equipo que tiene esa gente de research detrás Y y han los cambiado PhD. muchas veces de opinión, que es lo que estás Claro, y la diciendo. gente que contratan, gente que se traen gente del MIT, que hacen unos modelos econométricos de morirte. Mira la Fed, tú sabes el talento teórico que hay, al menos en la Fed, para analizar qué va a salir de PIB, qué va a salir de inflación, y fallan como escopetas de feria. Entonces te digo, hay que tener una humildad brutal cuando uno se dirige al mercado. A mí cuando la gente me dice, has fallado, digo, ¿y qué esperas? Digo, claro que fallo mucho. Si el éxito de un buen trader o el éxito de un buen inversor no es acertar 8 o 9 de cada 10, es que cuando aciertes ganes más que lo que pierdes cuando fallas. Es un tema de gestión monetaria. Si cuando acierto gano 3 y cuando fallo pierdo 1, digo, pues ya está, aunque acierte solo la mitad de las veces, pues evidentemente me va a ir bien. Y, Eso es lo que no entienden la mayoría de los inversores particulares. No existe el tío que acierta 9 de 10 todo el no. tiempo. Pero Yo no luego, lo he Pablo, conocido en 40 años. claro, ¿no? Con relación con esto que dices, es que también la gente tiene que entender, y yo lo intento predicar mucho con el ejemplo y decirlo bastante por aquí, que la economía al final es una cuestión de probabilidades, que el escenario de ahora y que no es una foto fija. Pasaba como con la pandemia, ¿no? Que la pandemia evoluciona, hay una curva de contagios, tal, se toman unas medidas y esto cambia, es una foto movible, ¿no? Y hay más gente inmunizada después y no tienen que ser las mismas medidas que se aplicaron al principio de la pandemia que al final. Pues con la economía, al final desde mi punto de vista, es exactamente lo mismo. Es una foto que se mueve y que hay que ir adaptándose a esa foto y de probabilidades. Ahora que tenemos el tablero, tenemos una guerra de Ucrania, por ejemplo, y Rusia. Si esta guerra mañana al final llega a un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, que ya están en negociaciones, y Ucrania también, y aceptan determinadas condiciones, y cambia la foto, a lo mejor la foto de la economía cambia algo. No lo que ya se ha hecho de los tipos de interés, que eso ya, yo creo que eso ya es inamovible y ya el daño de la economía va a salir a posteriori, pero sí de cara al futuro, ¿no? Y el mercado de la energía cambiaría. Entonces, lo que quiero decir es que es probabilidades, que las probabilidades cambian y que es como cuando tú ves un partido hace 5 años de Nadal contra el número 500 del mundo, pues dices, hombre, quien tiene más probabilidades de ganar es Nadal, pero el número 500 le puede ganar. Y al final, la economía también puede pasar esto, ¿no? Es un poco la reflexión que quería hacer con respecto a lo que decías. Sí, vamos a ver, son variables, es como una ecuación, ¿no? Y luego está una parte importantísima y es que ciertas variables las puedes medir. Tú puedes medir el estímulo monetario, la base monetaria, puedes medir el nivel de inflación, el PIB, pero hay una cosa que es totalmente intangible y es la ilusión o la decepción con la que trabajan los inversores. El sentimiento del inversor es poderosísimo, es lo que genera las grandes burbujas y los grandes crash cuando se ajustan los excesos. Y eso es muy difícil saber cuál es la llama o la chispa que actúa de catalizador para el cambio de sentimiento, ¿no? Entonces, vale, ¿cuándo cambió la gente de sentimiento con Zoom, ¿no? ¿Por qué ha bajado un 97% desde los máximos? ¿Cuándo cambia el sentimiento en Facebook? Lo voy a poner más sencillo. ¿Cuándo cambia el sentimiento en Apple?
¿En qué momento va a cambiar el sentimiento en Apple? Y la gente dirá, es que igual no cambia. Digo, no, va a cambiar. Es una cuestión de tiempo. Que va a cambiar, va a cambiar. ¿Cuándo? Yo, por ejemplo, me río porque tengo bastantes hijos y entre ellos hay pro Apples y contra Apples, Y ¿no? Android, ¿no? Pro Y, Android y pro Apple, ¿no? y yo ya veo, yo hace un año y medio o hace 2 años, los que eran pro Apple lo defendían que parecía que trabajaban dentro de Apple, de verdad. O sea, yo me reía. Ahora de esos tres solamente queda uno pro Apple a muerte y dos, uno de ellos ya está cabreado, ya está molesto, dice que el siguiente no se lo va a comprar Apple, que es un disparate los precios, que ya no hacen mucha diferencia, que encima el último no le salió bien, que el servicio postventas no le trataron bien, ya está cabreado. Y el otro tiene dudas. Y digo, bueno, en mi pecera de sentimiento, donde tenía una situación de 100% de apoyo en cierto sector, ya no la hay, ¿no? Y dices, bueno, ¿van a conseguir mantener enamorados a los usuarios de Apple de por vida? Digo, no, claro que no. Habrá un momento en que vaya pinchando. Como está tan estirado, digo, ¿qué va a pasar el día que eso ocurra? Digo, pues que vamos a ver correcciones brutales, igual que las ha habido en Facebook, igual que las hay en Tesla. Y esto te lleva a otro punto del sentimiento que probablemente merece la pena hablarlo, ¿no? Y es como, eh, a mí alguno me dice, es que igual no se ve el desplome que tú dices. Digo, vamos a ver. Primero, yo no he puesto una cifra al desplome. Yo lo que digo es que todavía no está en precio los efectos en los beneficios empresariales de una recesión económica y cuando el consumidor se vea ahogado por las circunstancias de un encarecimiento del dinero y una desaceleración económica. Digo, pero al margen de eso, digo, aquellos que seguro que en tu audiencia también lo sabrá, que son pro acciones, pro bolsa, Mm. que básicamente nos ponen a caer de un burro cuando les decimos que pinta mal. Señores, aprovechen. A ver, os voy a dar unos cuantos ejemplos. Tienes Facebook con un 75% de caída. Comprabais Facebook hace un año a más de 50 veces beneficio. Tío, aprovecha ahora. Tienes Zoom, que vale lo mismo que valía antes del COVID. Tienes Tesla un 57% por debajo del máximo. Tienes la bolsa china con más de un 75% de caída desde máximos del 2007. Tienes los bancos chinos cotizando a los mismos múltiplos que cotizaba la banca estadounidense en pleno crash de Lehman en 2008. Tienes criptomonedas que han perdido un 90% de su valoración. Lo que quiero decir con esto, digo, si tan positivo eres, deberías estar como un pulpo comprando 1000 cosas que hay a unos precios infinitamente más baratos de los que pagabas o estabas dispuesto a pagar en 2021. Pero no, ellos llevan el debate a, no, el SP, digo, pero no te lo lleves donde no hay todavía la oportunidad de compra, no seas cenutrio, llévala donde de verdad tienes un descuento. O cuando tú vas a buscarte las opciones buenas en Black Friday, miras las ofertas que no bajan de precio. Digo, no, hombre, miras las que tienen descuentos grandes, ¿no? Tienes la sensación de decir, hay una oportunidad, me voy a los que tienen un descuento de un 60, un 70%. Digo, si los tienes, si los tienes en el mercado, hay tropecientos valores que han bajado más de un 60%. Si eres tan positivo, cómpralos, Mira, es pero no que los compran. no, no, Les es gusta cierto, es que comprar, le les gusta gusta debatir. comprarlo arriba, Héctor. Siempre, claro, cuando está todo en subida libre y ya cerca de máximos. Esto es lo de siempre, ¿no? Que cuando llega al final, lo que decía la frase de Rockefeller, ¿no? De que cuando mi limpiabotas escuche que si es bueno invertir en bolsa, entonces yo lo vendo todo, ¿no? Y cuando ahora está catastrófico todo, pues mira, ya sabes que aquí pasan gestores de fondos y el otro día vino Tomás Pintó y me hablaba, por ejemplo, de, joder, BMW está cotizando a 5 veces beneficio, ¿no? Dices que el mercado está descontando como si fuera a desaparecer, ¿no? Edgar, que también es asesor de un fondo, dice, hombre, es que las small caps, por ejemplo, están a precios de derribo muchas. Y las mid caps, ¿no? Ya no hablamos de las large caps. Yo me dice, no me fijo en el SP500, me fijo en las empresas que ya están muy penalizadas. Pues es lo que están haciendo un poco los gestores. Y tiene su fondo en positivo, por ejemplo, Tercio Capital, este año, con la que está cayendo. Con lo cual, oportunidades hay. Lo que pasa es que está muy bien desde el sofá, Pablo, quejarse y decir que lo vemos mal. Pues ves el clima mal, pero esto no quiere decir que no haya oportunidades de inversión precisamente ahora con ese descuento que hay, ¿no? Es que es así. Una cosa es el clima macro y otra que precisamente con el descuento que hay, si quieres apostar a largo plazo, te puedes posicionar ahora. Pero nadie lo Sí, hace.
Claro, pero ahí está. Eso es la cabeza de alguien que mira el número, que mira el fundamento, que mira la valoración, pero el mercado no se mueve por eso, porque el tío que compra las Apples y que compra los Tesla en 2021 está pagando auténticos disparates en términos de valoración. Y desde entonces, ¿qué hacen? ¿Qué miran? Digo, que miran que sube todos los días. Es decir, lo, su criterio a la hora de comprar es, como no para de subir, me da igual lo caro que esté. Esto es la bomba. Yo tenía a mis hijos hablando de meme stocks que casi los mato un día en la cena. Digo, vamos, como alguien saque un meme stock como idea de inversión cenando, es que se queda sin cenar. O sea, ¿por qué? Digo, porque me parece una tomadura de pelo. Digo, ¿estáis locos o qué? Que te lo digan a ti, Pablo, joder. O sea, Claro, no, pero bueno, es lo que hablaban todos los amigos, ¿no? Hay que comprar. claro. Y hoy, la primera vez que oí GameStop, digo, te mato. O sea, como me entere que has comprado GameStop, te juro que te echo de casa. O sea, es que no. O sea, sería como insultante, ¿no? Es como querer comer con cuchillos y tenedores de plástico y yo soy herrero. Es como de, tío, no, fastidies, no. Entonces, en este caso, lo que yo digo es. ¿Cuál es el filtro que utiliza muchos retailers, muchos minoristas, inversores minoristas? Digo, solamente el sentimiento. No miran nada más. Ahora fundamentalmente tienes oportunidades muy buenas, pero no las miran porque como están bajando, qué mala pinta tiene. Es lo que dicen. Digo, no. Tiene mala pinta. Lo están haciendo mal, pero no tiene mala pinta, y menos si piensas a largo plazo. Y cuando lo compraban arriba del todo, qué buena pinta porque todos los días sube. Eso demuestra cuál es el criterio de decisión de inversión que tienen, que es completamente errónea, porque te van a hacer ser más alcista que nunca en los picos de la burbuja y más bajista que nunca en las grandes ocasiones de inversión. Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Hay que conseguir eliminarse esa forma de ver el mercado, que explica el por qué cuanto más bajo está, menos interés comprador hay, cuanto más alto está, más interés comprador hay, que es lo único que ocurre. No hay ningún otro consumidor más absurdo que nosotros, porque tú no compras más cuando está más caro un producto, sino que te retraes. Y cuando llega la oferta es cuando te lanzas y lo compras. Bueno, pues en bolsa pasa justo lo contrario. Mira, por aquí bueno, están además riéndose de este momento divertido que hemos tenido. Dice que directos, un usuario dice directos con las cenas familiares de Pablo, por favor. Seguro que sacamos un reality interesante de ahí, si tienen relación con inversión. Y Chris por aquí, que es, bueno, moderadora también del canal, dice, me gustaría un debate entre Edgar Fernández y Pablo hablando de GameStop, porque precisamente, Pablo, yo no sé si lo sabías, Edgar con lo que empezó a generar más, digamos, más protagonismo a nivel de conocimiento en el FinTwit y no en el mundo financiero, además de que él ya estuvo trabajando en gestoras de fondos y demás, fue que apostó absolutamente todo a GameStop, pero antes de que fuera una meme stock. Él vio que estaba a precios de derribo, incluso encargaba videojuegos para ver que les llegara el orden de pedido y ver cómo estaba la compañía, la diseccionó, decía que tenía una revista que tenía una visibilidad de la leche y que no la estaban poniendo en precio, pero luego le pilló todo lo otro. Entonces, claro, ahí tuvo ese éxito. Entonces, por eso lo dice Chris. Pero llevas razón con esto que dices y hay que tener mucha cautela. Y cuando se produjo todo ese fenómeno meme y también me venía mucha gente de mi entorno que si compraba criptos, que si no sé qué, yo digo, bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué aversión al riesgo tienes, no? Para empezar, Yeah. porque son activos de riesgo. Y hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Que dices, no, quiero forrarme en poco tiempo que sea seguro. Y digo, pues no es tu activo este. Que sea seguro no es tu activo. Y esto ha pasado. Efectivamente. Yo te he puesto el ejemplo de GameStop porque fue de las primeras más sonadas de Wall Sí, Street Bets, ¿no? Ha habido sí. muchas, pero AMC Entertainment era otro ejemplo muy bueno. Y dices, vale, la reconversión de GameStop, de lo que era la tienda física y el modelo de negocio que querían hacer a un modelo más digital, digo, pues a lo mejor les funciona, pero yo por eso digo, no hablo de GameStop como el valor GameStop, No, sino sino de la fiebre el meme. concepto que Sí. subyacía en Wall Street Bets, ¿no? O sea, era. Yo tenía un hedge fund, yo gestioné un hedge fund en propiedad, al menos era socio junto a BBVA y otros tres particulares cuando lo teníamos, que tenía 500 millones de dólares, ¿no? Y yo hablaba todos los días con Goldman, con JP Morgan, con Morgan Stanley, con UBS,
con Barclays, con todos los bancos de inversión, ¿no? Porque era parte del negocio y hablábamos de los flujos, de lo que estaban haciendo, les pasábamos órdenes, lanzábamos órdenes contra libro de 5 o más millones de euros en un pic, o sea, para no tener que salir al mercado y que luego lo gestionase su mesa. O sea, teníamos una relación muy intensa con ellos, ¿no? Y con otros hedge funds, evidentemente, ¿no? Y nos conocíamos muchos. Y yo cuando escuchaba a los de Wall Street Bets, vamos a cargarnos Wall Street, yo sinceramente era como, no sé, siempre digo que las metáforas ayudan a entenderlo. Es como, a mis oídos, es como si me dices, me voy a subir al ring y le voy a poner al Tyson este. Y dices, pero ¿tú en qué mundo vives, tío? O me voy a subir a un kart y le voy a pegar 4 pasadas al Fernandito Alonso. Y digo, vamos a ver. Que no te digo que no, que a lo mejor Fernando Alonso en una curva patina y le adelantas momentáneamente. Digo, pero si te crees que le vas a ganar la carrera a Fernando Alonso en los karts o que vas a salir vivo de un ring con Tyson, es que te has perdido la cabeza. Entonces, cuando decían esto de, se han cargado un hedge fund, digo, tú sabes los miles de hedge funds que hay. Se han forrado. Ya solo en Estados Unidos es impresionante el nivel de hedge funds que hay. Claro, digo, pues si muchísimos de ellos se han metido en vuestro propio foro y yo veía lo que les contaban del skew, de la volatilidad, digo, vamos, tío, estos son profesionales, estos no son amateurs. O sea, ya estaban manipulándoles. Digo, pero es que aparte de eso, digo, ¿de verdad te crees que te vas a poder cargar una industria que gestiona esos miles de millones desde hace décadas y que, entre otras cosas, tienen representación dentro de la Reserva Federal? Digo, pero es un desconocimiento tan brutal de cómo funciona esta industria. Entonces, cuando este tipo de gente que no entiende nada de cómo funciona esto, empiezan a enarbolar las banderas de se van a enterar, van a alucinar, nos los vamos a cargar, la nueva revolución. Yo, claro, lo primero que dije es a estos indocumentados no los sigáis. O sea, a mis hijos les decía, bajo ningún concepto, que puedes tener momentáneamente una victoria, claro que sí, pero no vas a ganar la guerra ni de coña. Entonces, son conceptos, y de hecho ha pasado, el 99% de todas las compañías que recomendaban han perdido casi el 100% de lo que subieron. Y dices, es la mejor demostración, el mercado te ha puesto en tu sitio. Así de sencillo. Pero no puedes luchar no puedes enfrentarte a eso todo el tiempo, porque el sentimiento de mercado es súper poderoso. Entonces, una cosa es que luego pierdan todo lo que han subido, pero pueden llegar a subir un 3000%, como hicieron muchas de ellas. Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Es decir, tú tienes que identificar los absurdos, pero no puedes luchar cada punto porcentual sobre el absurdo dando por hecho que se va a revertir inmediatamente. No pasa. Entonces, Keynes creo que lo dijo perfecto, ¿no? El mercado puede estar mucho más tiempo equivocado que tú solvente. Tú no puedes enfrentarte al mercado. Cuando ves un absurdo, te dices, bueno, llegará un momento en que me va a dar una gran oportunidad, pero de momento no me queda más remedio que asistir a esta obra de teatro que están protagonizando unos descerebrados y que de momento pues tiene duración. Tiene un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, hasta que un día descubres, claro, que al final de la obra todo se va al garete. Pero es algo que hay que aprender, ¿no? Y no es sencillo, porque el ego de que tenemos todos, ¿no? Sobre todo cuando llevamos más tiempo, te lleva a veces a ponerte delante de estas hordas y te pueden barrer, pero a la larga nunca gana la batalla. Yo es verdad que viendo los toros desde la barrera, que los vi bastante y a nivel informativo era muy divertido verlo, pero una cosa es esa y otra lo que estás diciendo tú, ¿no? Y es que es completamente así. Oye, antes de seguir en este tramo final de la charla, quiero dar las gracias a los que habéis seguido el canal durante todo este tiempo, a Sawyer1987, a Dowet6, a SGO M17, a Sekiko TikCat por seguir el canal, a Augusto81. Muchísimas gracias a todos vosotros que habéis seguido el canal y también que os lo acaba de dejar Chris por ahí, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, que no lo he hecho en todo este tramo que ha estado Pablo por aquí, siempre está bien recordarlo, ahí es donde yo hago mis análisis, información en tiempo real, debates con vosotros, os cuento quiénes van a ser los próximos invitados de mi canal de Twitch, estamos haciendo cada vez una comunidad más grande, así que los que lo desconozcáis, uniros ahí a la familia, que seguro que lo pasamos bien, y los que estáis en Discord lo sabéis, que estamos haciendo una piña muy, muy guay dentro de esto. Ahora que también me acaba de seguir el canal, que aprovecho de decirlo, ya que estoy en agradecimientos, a PabloLi150, muchísimas gracias también por seguir el canal, espero que os esté gustando todo el directo de hoy. Y una de las preguntas que precisamente me han hecho en Discord, Pablo, que siempre las quiero leer por aquí, porque ya que están en mi comunidad, pues hay trato siempre preferencial, es sobre el euro dólar, que también lo tenía apuntado yo para preguntártelo por aquí con el rebote que hemos visto también hoy.
hoy y después de haber recuperado la paridad. ¿Crees que el peor escenario, digamos, del euro-dólar ha pasado viendo todo este clima? Por lo menos en el corto plazo, ¿no? Porque es que esa tendencia a la baja sigue siendo brutal, pero en el corto plazo ves que se va a mover en paridad en esa horquilla de 0,97 a 1,01, 1,03. Yo, mira, con todo el riesgo que tiene decir estas cosas, yo he comprado, ¿no? Yo estoy largo de eurodólar. Y dices, ¿por Fíjate, qué? novedad, ¿eh? Digo, pues porque de alguna manera, cuando, si tú te crees esa ventana, digamos, de risk on en general, dices, vale, cómo lo juegas, ¿no? Y esto también un poco para que valga para la gente que nos escucha. Dices, la gente directamente va y dice, compra bolsa. Digo, no, para. Yo no quiero comprar bolsa por lo que he dicho, porque creo que lo peor no ha ocurrido, porque las valoraciones en casos concretos están muy bien, pero a nivel global no me termina de convencer. Con lo cual digo, no, no me apetece meterme mucho en bolsa. Tengo de trading comprado una cantidad pequeñita de Nasdaq, que estaba en los mínimos casi de este año, y he pensado, bueno, si hay una inflación menos dura, pues va a ser uno de los índices que recuperará con más facilidad porque es el más castigado por las subidas de tipos. Pero vamos, es puro trading, no hagáis caso a eso. Pero digo lo otro. Y de cómo lo juegas, digo, que vas a ponerte a jugar una expectativa de que la Fed está más cerca del final de las subidas de tasas, digo, con un dólar que se ha fortalecido durante todo el año 2022 contra todas las monedas core, digo, el dólar hay que venderlo, ¿no? Como creo que llevamos un decalaje con Estados Unidos de 3 meses, pienso los datos de inflación de Europa van a seguir siendo muy feos este mes de noviembre y diciembre, lo cual va a ser más difícil que Christine Lagarde se quiera enganchar a lo de subo solo 0,50. Y si hay una percepción de que el BCE puede subir un poquito más agresivo que la Fed los próximos 2 meses, digo, pues ya tengo el argumento macro. Por otro lado, digo, todo el mundo está hasta arriba de dólares. Este es uno de los consensus trades más grandes del mercado, a nivel institucional, a nivel hedge funds, a nivel de todo el mundo. Con lo cual pienso, es el sitio donde aprovechar. Con lo cual, estoy con un euro dólar largo con una idea de que se vaya a zonas de 1,03 y medio, 1,04. Ahí quiero cerrar 3/4 partes de la posición y dejarme una cuarta parte por si se cumple un objetivo de una estructura tipo hombro cabeza, hombros invertido hasta 1,06. Esa es una idea. Y dices, vale, ¿cuál es la segunda? Digo, he comprado oro y plata. ¿Por qué? Y dices, pues, es para una visión de unas semanas. Digo, pero si tú crees que como lo que va a pasar ahora es que va a llegar el optimismo, una percepción de menor subida de tasas, lo primero que va a pasar es que el bono va a subir en precio, va a bajar en rentabilidad y con un dólar más débil, que también está pasando, eso es droga dura para el oro. Digo, pues cómpralo. Tienes un doble suelo activado, ha salido un canal descendente que ha durado todo el año y tiene una tendencia alcista desde el año 2000. Otro candidato a tener, por ejemplo, ¿no? Y yo también lo he hecho con la plata. Lo que quiero decir con esto es que tú puedes jugar escenarios de risk on en aquellas cosas que estructuralmente te gustan eh, o que crees que no se van a ir demasiado de madre respecto a un eje central, como pasa muchas veces con las divisas, sobre todo cuando las miras a largo plazo. Es muy difícil que una divisa frente a otra tenga 15 años de underperformance o overperformance. En 2018 el euro dólar estaba a 1,24, por Dios. Al final, las cosas tienden a equilibrarse, ¿vale? Porque es un tema de ciclo, de ciclo económico, de recesión, de expansión y de políticas monetarias que están súper coordinadas, aunque no lo reconocen. Con lo cual, eso te genera una reversión casi continua a un punto de equilibrio. Lo difícil es saber cuál es ese punto de equilibrio, pero no es tan tendencial como pueden ser otros activos, ¿no? Entonces, yo lo que hago al final es como decir, quiero jugar esta idea y dedico muchísimo tiempo a cómo la implemento. Yo creo que la gente no dedica nada de tiempo a implementar. Me gusta, compro. Digo, pero es ¿qué compras? Bolsa, pero ¿qué bolsa? Y es como, eso ya da igual, digo, ¿cómo va a dar igual? No, es lo más importante. El haber comprado IBEX en 2007 ha sido un puñetero desastre y haber comprado el Nasdaq en 2007 ha sido uno de los mayores aciertos de tu vida. Con lo cual, o sea, estás a niveles de 1992 casi en la bolsa china. ¿Cómo no va a importar? ¿Tú sabes dónde estaba el SP 500 en 1992? Digo, claro que tienes que hacer ese trabajo. Es lo más importante. Entonces yo dedico mucho tiempo esta es mi idea y ahora cómo le saco el máximo partido o cómo la implemento para que encaje con mis fundamentos macro. Porque claro, yo compro a lo mejor la bolsa y pasa mañana un cisne negro y se hunde
y psicológicamente a mí me hace mucho daño porque pienso, yo soy negativo estructuralmente con lo que va a pasar con la economía y con la bolsa, te ha pillado largo y eso te descentra muchísimo. Entonces, si me pilla y me da un revolcón el oro, que soy positivo y con una visión alcista a medio largo plazo, digo, bueno, pues no es un problema, estaba vistiendo a un, a un personaje que me gustaba de antemano y me ha salido mal, pues me ha salido mal. Pero no quiero quedarme enganchado en una idea eh, que a medio largo plazo no me gusta y de repente descubrir que estoy largo ahí y no está funcionando, ¿no? Es la forma un poco de plantearlo. Al menos yo lo hago así. No sé si ayudará al resto, pero por si les No, sirve de seguro. algo, que lo Seguro que sepan. sí, seguro que sí. Y además de las posiciones tácticas en eurodólar, que, oye, es curiosa además esa visión y que puede coincidir perfectamente viendo el aspecto fundamental y técnico, ¿no? De dónde puede ir el Banco Central Europeo ahora, sobre todo con ese decalaje que has comentado con la Reserva Federal. Es que es tal cual, ¿no? Em, pero como comentas China, y además me lo están preguntando también por aquí, algunas ideas de largo plazo también que estés moviendo con ese descuento que tiene la bolsa china, que lo has comentado ahora perfectamente, que está en niveles de 1992. ¿Crees que es momento de China y además de oro y plata, algunos otros activos que se hayan descontado y depreciado mucho que digas, hostia, pues hay que echarle un ojo a esto a largo plazo? Sí, yo probablemente en los próximos días acabe comprando algo de índice hay un índice que se llama Hang Seng Enterprise Index en China, que es el que digo que ha bajado un 75%. Yo probablemente empiece a picotear, ¿no? Yo nunca hago decisiones binarias, ¿no? Yo no digo 100% invertido, 0% invertido, no. Eso me parece demasiado infantil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un punto en el que te parezca maravilloso y un punto en el que te parezca un horror. Es una zona y por tanto toma decisiones en base a las zonas, ¿no? Empiezas a interesarte en comprar y vas poniendo un 10, luego un 15, luego un 20, hasta donde tengas, hasta donde quieras llevar tu posición, pero bueno, la vas gestionando, igual que te vas saliendo paulatinamente, ¿no? Um, yo creo que para mí al menos la idea de empezar a comprar algo en China sí tiene sentido. Dices, ¿crees que se va a arreglar el problema? Digo, no lo sé, es súper opaco el país a la hora de dar datos sobre... Pero bueno, sí me gusta pensar, tienen tipos de interés reales positivos, son los únicos en el mundo prácticamente que los tienen, con lo cual tienen mucho margen de bajada de tipos. ¿Qué necesitan para poder bajar tipos? Digo, pues que no tengan problemas de inflación. El último dato 2,1, uno de los más bajos que hay, incluso por debajo de la inflación en Japón ahora mismo, ¿no? Digo, vale, y política monetaria ha sido una locura lo que han hecho en 2020. Digo, no. De hecho, ahora están subiendo la masa monetaria, están estimulando. Con lo cual creo que tienen un equilibrio desde el punto de vista fiscal y monetario que les permite ser mucho más agresivos que al resto. Eh, un desastre de crecimiento de un 3,3, que es desastre para ellos, pero es un crecimiento muy bueno comparativamente a lo que vamos a tener los demás. Y la mayor incógnita es qué va a hacer el regulador con el tema de las multinacionales tecnológicas Ujú. y qué va a pasar con el mercado inmobiliario. Correcto, Y sí. Eso te entonces, iba a claro, decir la en el gente te inmobiliario. dice, claro, ahí la gente te dice, jo, es que podría haber una crisis de crédito. Digo, es verdad, es cierto, pero los cinco mayores bancos de China son estatales. Eh, con lo cual, que colapse. ¿Cómo solucionaron la crisis de la banca estadounidense en 2008? Nos hicieron los nacionalizaron momentáneamente, los pusieron en fila y dijeron, a ti te voy a inyectar tanto capital. Y decían, no, yo no quiero que te calles, a ti tanto, sí lo hicieron. Ujú. Y una vez lo recapitalizaron, perdió la sensación de riesgo en la industria. Así de fácil. Entonces, eso lo puede hacer el gobierno chino, en mi opinión, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué falta? Digo, ¿cuánto descuento tiene ya? ¿Cuánto malo hay cotizado en el precio? Digo, hombre, con un menos 75% tienes mucho cotizado en precio. No quiere decir que no puedas perder, pero si lo haces como yo, con una visión de medio largo plazo, pensando de aquí a 10 años vista, pues creo que es más fácil que la bolsa china de aquí a 10 años vista esté por encima del nivel actual que esté por debajo. Es la segunda economía del mundo. Efectivamente, ¿no? Y que sobre todo eso, que el otro día también pasó por aquí Gustavo Martínez y decía, cuando tienes que invertir en algo es cuando te duele hacerlo, cuando sientes que tus tripas dices, me da un poco de invertir, ¿no? Cuando está todo tan mal que... Pero es donde se obtienen, ¿no? Ahí los grandes beneficios, cuando algo ya está muy castigado y sigue estando castigado, ¿no? Y que digas, uff, me la estoy jugando Yo, aquí, ¿no?
Claro, yo esto muchas veces digo que lo mejor es hacer ejercicios, son muy básicos, ¿no? Pero, claro, dices, en 2017, que no son los máximos históricos, ¿no? En 2017 ese índice cotizaba, que lo tengo en pantalla, 33.285 y ha llegado a perder, solo desde ese tramo, hablamos de enero 2018, ¿vale? Ha perdido un 56% en ese tramo. Digo, vale, pero es que, claro, volver a esos máximos es ganar un 124%. Es que eso es la convexidad, Eso es, eso ¿vale? es, eso es lo que hay que mirar, claro que sí. Entonces te da una idea. Y dices, ¿crees que podría China volver a los máximos de 2018, a principios de 2018, finales de 2017? Digo, sí, sí, de aquí en 5, 6, 7 años, sí. Podría subir un 126%. Y no estás hablando de que salga del rango, no, no, no. Simplemente volver a donde estaba hace 3 años. Bueno, eso es, y si lo mides contra los máximos del 2007, entonces descubres que, claro, la capacidad de revalorización es de más de un 200%, ¿no? Eh, Dices, bueno, veo eso más fácil que la bolsa americana suba un 200% desde el nivel actual. Totalmente, sí, sí. Oye, muy, muy, muy rápido porque me preguntaban aquí, oye, el IBEX, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves tal España? Y que nunca te he preguntado por España, siempre estamos que si Estados Unidos y tal. Así a modo muy rápido de titular, ¿cómo estás viendo el mercado español? Que es verdad que con esa bancarización del índice, ¿no? Precisamente ahora con subidas de tipos vamos a ver, ¿no? Si le va algo mejor que al resto. Sí, bueno, tenemos un sector que pesa mucho, que es el financiero, cada vez menos, pero sigue pesando bastante. Y eso, junto con el mal comportamiento de Telefónica desde 2006, 2007, pues ha lastrado al IBEX, ¿no? Eh, Hay una sensación en el mercado de que ahora va a llegar el momento del IBEX, precisamente por la subida de tasas, eso va a hacer que los bancos ganen mucho más dinero. Aquí hay dos factores que tienen que tener en cuenta. A corto plazo, por supuesto, los márgenes de intermediación de la banca van a mejorar una barbaridad, con lo cual les va a venir muy bien. A un año vista, cuando la desaceleración se convierta en un riesgo de recesión, es muy probable que suba la morosidad. La morosidad significa gente que no pueda pagar, básicamente, las cuotas de los préstamos. Y eso tendrá que obligar a los bancos a dotar reservas. Y eso ya no es nada bueno. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que tengamos en el IBEX una ventana de situación buena mientras suben las tasas y no se ve el efecto negativo? Pues es un poco lo que hablábamos al principio cuando decíamos que ahora empezamos a cotizar que la inflación ha hecho pico, pero todavía no ves el efecto negativo de la recesión, ¿no? Es un poco la misma idea. Lo que pasa es que yo cuando miro el IBEX en términos, digamos, de análisis técnico, pienso es una castaña de índice, Bueno, ¿no? Y vamos, lleva con una totalmente. tendencia a la baja desde el 2006. Sé que todo lo que yo siento mucho orgullo de ser español, ¿no? Si yo soy un poco como Nadal, digo, joder, tenemos un país jolín, es una maravilla, el tiempo, la comida, la gente, que sí, que tenemos un país muy bueno, siempre andamos quejándonos de lo que tenemos cuando tenemos un país muy bueno, pero da la sensación de que nos cuesta, ¿no? Sacar pecho y decir, soy español y qué bien y qué honra. Eso sí, el IBEX lo defiende todo Dios. Yo cuando hablo, dice, no, el IBEX tiene muy mala pinta. Es que lo miras sin dividendo. Me pone una cantidad de tonterías al lado. Digo, y también miro el Eurostock sin dividendo, hombre, y el CAC sin dividendo y el SP sin dividendo. Y el IBEX lo ha hecho como el culo de mal comparativamente a esos otros índices. Es una realidad. No, porque el IBEX con dividendo estaría en máximo. Digo, claro, pues es que a los demás les metes dividendo, no te digo dónde están. Y aparte de eso, si vas a meterles el dividendo para verlo en net return, tío, quítale la inflación, hazlo bien. No le regales la subida por inflación y vas a descubrir que se van a comer una cosa por otra. Es decir, el IBEX no tiene una buena tendencia. Todos los índices en Europa, prácticamente todos, han superado los máximos de las últimas 2 décadas, salvo el IBEX. Te lo está diciendo todo. Y dices, ¿comprarías el IBEX antes que una bolsa de Estados Unidos? No. Ni de ¿Antes que el broma. Eurostoxx? No. ¿Antes que el DAX? No. Ya sé que el DAX incorpora dividendos, es el único índice que lo hace. Pero no, no compraría el IBEX. Puede ser que un día, digo, sí, cuando llegue ese día prometo ser el primero a decir, a mí el IBEX me gusta, no tengo ningún reparo. Pero hoy ese mensaje no lo puedes dar.
No, claro, es que el IBEX además se benefició mucho de la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y que ahí tiraba todo hacia arriba, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Del peso de Telefónica, luego el peso que tuvo más posteriormente de Inditex, todos los bancos, muchas empresas que ya no están, que han terminado quebrando y desapareciendo de la industria del ladrillo, ¿no? Es que, claro, Eh, hay un punto que la gente tiene que entender y es que hay veces que meterte un poco en la matemática del índice, de cómo se construye un índice, es muy aburrido, ¿no? Pero ayuda. Yo intento explicar a la gente, digo, mira, Credit Suisse es un ejemplo buenísimo. Va a hacer ahora una ampliación de capital de unos 4.000 millones, ¿vale? A un precio de derribo, o sea, no ha estado tan bajo, yo creo, jamás. Y dices, vale, ¿y qué? Digo, no, ¿y qué no? La capitalización bursátil de un valor es multiplicar el número de acciones emitidas por el precio de mercado. Si tú te ves obligado a ampliar capital en niveles mínimos de precio, ya nunca vas a volver a los máximos que tuviste. ¿Por qué? Digo, porque volver a los máximos que tuviste equivaldría en capitalización bursátil a tener un banco de un tamaño que es la suma de JP Morgan más Citibank más Bank of America. No va a pasar. claro. No va a pasar. Y dices, vale, de acuerdo, pues, ¿qué significa? Que te has cargado al accionista de Credit Suisse, evidentemente. El banco, si recupera en precio un poco, valdrá mucho en market cap, pero el particular que está invertido está muerto. Bueno, pues una vez entiendes ese concepto, te lo han hecho Banco Santander y BBVA y casi todos los bancos españoles, porque en la crisis periférica tuvieron que recapitalizarse abajo. Y por eso no vas a volver jamás a los máximos que tuviste, porque esos máximos se alcanzaron en una burbuja tremenda que estaba, como dices tú, amparada en la burbuja inmobiliaria. Ya no va a ocurrir. Entonces, si eso no va a ocurrir, volver a esos máximos del 2007 requiere algo. Dices, ¿el qué hace falta para que el IBEX vuelva? Tienes que remodelar la composición del IBEX, tienes que sacar a la banca, tienes que sacar a compañías que pesaban mucho como Telefónica y tienes que buscar sectores que se pagan muchos múltiplos por ellos, que tienen buena pinta, que ganen peso y que acaben liderando el IBEX. Y dices, bueno, ¿está pasando? Digo, sí, ya no están. Creo que Telefónica y BBVA ya no están en el Eurostoxx 50, por ejemplo. Ya han salido. Ya ha empezado a pasar en el Eurostoxx 50 eso. ¿Estaban los FANG Stocks en 2013 liderando el Nasdaq? Digo, no. Fue a raíz de todo lo que ocurrió durante la siguiente década que se convirtieron en el 50% del Nasdaq, no antes. Hace falta esa limpieza y esa renovación de los componentes del IBEX para que puedas volver a unos techos que estaban liderados por bancos que tuvieron que recapitalizarse en mínimos. Y si no entienden eso, no hay nada No, que es hacer. que, pues que quien lo quiera que lo entienda y ya está. Así que, oye Pablo, que como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Vamos a hacer ya punto final. Me voy a despedir también de vosotros. Ahora te despiden un minutito muy, muy, muy rápido, que sé que tienes prisa. Al resto os digo que muchísimas gracias por verme durante estas 2 horas que hemos hecho hoy de programa. Así que muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. A los nuevos que habéis seguido el canal, muchas gracias. Os animo a que lo sigáis, a los que estáis escuchando por aquí. Y dos cosas muy rápidas. Uno, que lo he dicho a lo largo de la emisión, que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí es donde comparto gráficos, estáis en contacto conmigo, análisis, información en tiempo real de lo más relevante, debates con vosotros, uniros por allí que os va a gustar muchísimo y la comunidad cada vez es más grande. Y dos, el próximo jueves a las 6:30, de la mano de Besto, que es partner del canal, voy a hacer un webinar de inversión en tiempos de crisis para compartir ideas con vosotros, pues qué queréis hacer vosotros en tipo de crisis, qué haría yo, ¿no? A nivel personal, o qué hice, pues por ejemplo, en la crisis del COVID, un poco que nos conozcamos. Y son plazas limitadas, hay 14 personas que solo lo pueden hacer. Este webinar, os apuntáis y os registráis en el formulario que os pasa por ahí, Chris, y ya está. Y nos vemos jueves que viene, 6:30. Corred porque las plazas son limitadas, como digo. Lo dicho, nos vemos mañana, 4 de la tarde, que vienen los locos de Wall Street. Viene Edgar Fernández, Che Cabello, Antonio Hidalgo. O sea que os va a gustar mucho el programa de mañana, que también vamos a hablar de la actualidad de mercados y economía y de invertir con opciones financieras. Así que lo dicho, Pablo, un placer. Un abrazo y nos vemos Muchas pronto. gracias a ti y a tu audiencia. Gracias a todos, un abrazo, cuidaos mucho y nos vemos mañana, Chao. 4 de la tarde.